Qué bueno saludarnos, qué bueno mirarnos a los ojos, qué bueno, ¿verdad?, abrazarnos y estrecharnos la mano, ¿no? Qué bueno eso. Eso siempre es sanador, nos ayuda a considerarnos, ¿no?, en este desafío de vivir juntos el Evangelio, de entender que, como lo decimos siempre todos los domingos, ¿verdad?, el haber sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y en su misericordia habernos reunidos en este tiempo, en este lugar, ¿no? Nuestras vidas han coincidido, por decirlo de alguna manera, desde distintos puntos, distintas experiencias, formación, realidad, pero el Señor ha permitido que convergiéramos en este tiempo, en este lugar. Por consiguiente, no es menor el hecho de acompañarnos, ¿no?, y de conocernos. Y fíjense que es un poco lo que hemos venido conversando estos domingos respecto de la carta de Pedro a los hermanos que estaban dispersos, a los expatriados, como él dice, ¿no?, en su primera carta, en el versículo 1 del capítulo 1. Hombres y mujeres que se encontraban en distintas regiones, en 5 provincias, ¿no?, más o menos alrededor del año 60, algunos hablan de los primeros años del año 60, ¿no? Y una carta que se caracteriza, ¿verdad?, porque es breve, pero tiene el propósito de animar, tiene el propósito, ¿verdad?, de influir en la vida de estos hombres y mujeres que sin duda estaban viviendo momentos, algunos de ellos no tan agradables, y Pedro, ¿verdad?, pastoralmente los anima, les recuerda quiénes son, les recuerda lo que Dios ha hecho con ellos a través de Jesucristo, ¿verdad? Les recuerda que han experimentado un nuevo nacimiento y la necesidad, ¿verdad?, de dar un testimonio en aquellos lugares y de no olvidar en lo que ellos han creído. Incluso, si ustedes recuerdan, plantea la necesidad de que la fe sea probada, sea fortalecida, ¿no? Porque los tiempos no eran buenos. Y bueno, han pasado 21 siglos, el Señor todavía no regresa, está por regresar, ¿no? Pareciera que es inminente su regreso. La Iglesia sigue dando testimonio del reino de Dios, el Espíritu Santo sigue estando, ¿verdad?, en medio de la Iglesia, y el Evangelio se sigue predicando y el reino de Dios, ¿verdad?, se sigue extendiendo, y cada día, ¿verdad?, el Señor añade a su Iglesia más y más personas, hombres y mujeres, en distintos lugares, en distintas regiones, en diferentes razas. Y además el Señor, en ese propósito, desde la propia Iglesia, Él ha querido que se dé testimonio de su palabra, de su reino, de su plan de redención. De tal manera, ¿verdad?, que es este grupo o esta comunidad, ¿no?, su iglesia, su pueblo, que ha sido empoderada por Dios mismo a través del Espíritu Santo para dar testimonio. Y precisamente en 2 versículos que quiero compartir con ustedes, quiero que ahondemos un poquito más en lo que Pedro le dice a estos hermanos. Si usted abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. 1 Pedro 2, versículos 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Leo de nuevo, 2 Pedro 2, versículos 11 y 12, lo estoy leyendo en la versión NBI. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida.
mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, como siempre lo hacemos, Señor, que con tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender la profundidad, Señor, de esta carta. Específicamente, Señor, de estos versos que acabamos de leer. Tú conoces realmente nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y al leerlos, tal vez apresuradamente o en una primera aproximación ya creemos entender. Sin embargo, Dios mío, ayúdanos a extraer profundamente aquello, Señor, que tú quieres decirnos esta mañana. Es una carta, Dios mío, que fue escrita hace tanto tiempo y tú inspiraste a Pedro, Señor, para animar, Señor, y para pastorear a estos hombres y mujeres, muchos de los cuales ni siquiera él conocía. Señor amado, y sin duda, Señor, muchos de los que leyeron, Señor, estas palabras fueron realmente fortalecidos. Ha pasado el tiempo, mi Señor, y hoy día un grupo de tus hijos e hijas en un país tan remoto y tan lejano, Señor, de lo que era en ese tiempo, Asia, Señor, y todo este lugar, hemos creído y con tu gracia y misericordia tú has alcanzado nuestra vida y amamos y adoramos y queremos seguir a Jesucristo, Señor, al igual que ellos. Por eso entendemos, Señor, que hay un propósito en que tú hayas permitido, Señor, que esta carta permaneciese hasta nuestro tiempo. Y por eso te suplicamos que nos ayudes, Señor. Vivimos momentos distintos, diferentes, aunque hay muchas prácticas, hay muchas costumbres, hay muchos, Señor, principios que se han mantenido, Padre mío. Y rogamos, Señor, tu dirección, Padre Santo, que nada ni nadie pueda impedir el examinar nuestra propia vida, mi vida, Señor. De tal manera, Padre mío, que esta palabra con tu Espíritu Santo vaya transformando, Señor, realmente nuestra vida. De tal manera que aquello que siempre se aloja en nuestra lógica y en nuestro razonamiento pueda también abarcar absolutamente e integralmente toda nuestra vida con afectos, con emociones, con sentimientos, Señor. De tal manera que podamos realmente reconocer, Señor, no solo lo intelectual, sino que también aquello que es emocional, afectivo y que confronta nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes en la condición que llegamos en esta mañana y Padre mío, a ti no te podemos engañar. Que nada ni nadie lo impida, Señor. Amado Dios, y glorifícate en medio nuestro, Señor, porque solo tu presencia hace la diferencia. Anhelamos ser realmente discípulos y discípulas y que nuestra vida, Señor, refleje realmente tu carácter, tu presencia en nosotros. Por eso es tan necesario, Señor, tu ayuda. Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, es un texto que es bastante sencillo. Como recién orábamos al Señor, pareciera que al leerlo podemos entender obviamente lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Pero es bueno, no obstante, pedirle ayuda al Señor para profundizar un poco más, ¿verdad? Porque nos ha tocado vivir tiempos difíciles. La verdad que la iglesia permanentemente ha vivido tiempos difíciles. Esto no es distinto. Pero el desafío es que ahora somos nosotros los protagonistas y los que necesariamente estamos llamados a vivir en medio de una sociedad y una cultura, ¿verdad?, con las características que muchos ya conocemos y que se encuentran permanentemente, ¿verdad?,
en las reflexiones que hacen los más entendidos, y cuando se caracteriza una sociedad que es violenta, que es agresiva, que es egoísta, que es hedonista, que es sensual, etcétera, 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 y que tiende a formar individuos a veces, ¿verdad?, demasiado pragmáticos, o a personas centradas, ¿verdad?, en la búsqueda de logros y de éxitos, cada uno viviendo su propia realidad, su propio metro cuadrado, sin importar, ¿verdad?, lo que está viviendo el prójimo, etcétera. Y la verdad que en ese cuadro y en ese diagnóstico hay mucha coincidencia, a pesar de que también hay evidencia, ¿verdad?, en el ser humano de la presencia de Dios. Y no solo encontramos por un lado ese diagnóstico, sino que también por otro lado encontramos personas, ¿verdad?, que anhelan el bien y que se comprometen con la justicia y con el derecho y con la solidaridad y con la generosidad. Pero en ese cuadro, ¿verdad?, completo, ¿no?, en esa mixtura, definitivamente nosotros encontramos que es una sociedad y una cultura que no cree en Dios, que rechaza a Dios y que antepone, ¿verdad?, absolutamente la hegemonía y la centralidad en el hombre, ¿no?, que es el que finalmente construye, el que administra, el que controla, el que supervisa, ¿verdad?, y el eje es el individuo, el hombre. Eso es así, definitivamente, ¿verdad? Y en ese contexto estamos llamados a vivir el Evangelio. En ese contexto, ¿verdad?, el desafío es esta concepción de discipulado, ¿verdad?, esta concepción de negación de la cual nos compartía nuestra hermana Janet, ¿verdad?, debemos vivirlo. Y fíjense que por estos dos versículos que nosotros logramos leer de esta carta, pareciera ser que en aquella época no era tan distinto. Sin duda, el contexto político, económico, cultural era muy diferente, obviamente, estamos hablando de 21 siglos atrás. Sin embargo, ¿verdad?, la atención, el llamado de Pedro, ¿verdad?, es el mismo que hoy día el Señor hace a nuestra vida a través de estas mismas palabras, porque al leerlas interpretan realmente el deseo de Dios, y por eso está así revelada para la iglesia de hoy, ¿verdad?, en este tiempo, en esta sociedad y en esta cultura. Y lo primero que quiero decir, queridos hermanos, ¿verdad?, es que hay un reconocimiento en el versículo 11 de la condición de la iglesia. Pedro llama extranjeros y peregrinos. Y si nos detenemos un poquito en esa condición, en ese estatus, hay bastantes cosas que podemos pensar, hay bastantes cosas que podemos decir. El concepto de extranjero y peregrino es obviamente un concepto que hoy día tal vez en nuestros tiempos podemos entenderlo, sobre todo nuestros hermanos que son inmigrantes, ¿no? Mis padres son inmigrantes en Brasil. Esta condición, ¿verdad?, de entender, aquí es bastante más profundo, ¿verdad?, en el sentido de que lo que Pedro trata de decir, ¿verdad?, es que somos absolutamente, o ellos quienes recibieron la carta, eran temporales, eran caminantes, ¿no? Eran, bien, como lo dice el término, personas que estaban viviendo y que estaban en una condición que no era la condición propia y que tampoco era eterna, sino que eran de paso, ¿no? Este concepto de pasos. Ustedes son extranjeros y son peregrinos. Fíjense que esa reflexión no solo la hace presente Pedro, sino que también la hace presente Pablo en alguna de sus cartas, cuando le escribe a los hermanos de Filipos, ahí en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, no pertenecemos, en definitiva, ¿verdad?, no somos de este mundo, somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está en los cielos. Incluso el escritor de Hebreos también lo señala en el capítulo 11, versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos, cuando él habla, ¿verdad?, de todos aquellos que aparecen mencionados, incluso anónimamente, en el capítulo 11 de Hebreos, cuando se refiere a los héroes de la fe,
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y por qué es importante detenernos en esta condición, queridos? Porque muchas veces pareciera ser, y como lo dice el dicho, ¿no? Después de esta vida no hay otra, ¿no? Así que hay que vivirla intensamente, ¿no? Hay que bailarla intensamente, hay que disfrutarla. Pero lo que hay acá, ¿verdad?, es una concepción de algo absolutamente distinto que le imprime a la vida también, o debiera imprimir a la vida también, una actitud diferente. Incluso más adelante en estos versículos Pedro lo señala. Y es esto lo que nos cuesta entender, el hecho de que somos absolutamente extranjeros. No pertenecemos, dicho de otra forma, no pertenecemos a este mundo. Y eso es tan profundo, ¿verdad? Porque precisamente muchas veces nuestras actitudes, nuestras preocupaciones, nuestros desvelos se originan precisamente por no entender la relevancia y la trascendencia de lo que significa, ¿verdad?, creer y tener la convicción de que no pertenecemos a este mundo. Lo cual no significa que tenemos que desvincularnos o vivir en un gueto o vivir en una burbuja, sino que entender, ¿verdad?, que a donde nosotros pertenecemos existe otra lógica, existen otros hábitos, existen otras costumbres, ¿verdad? Existen otros principios que necesariamente deben influenciar nuestra vida en este mundo, mientras temporalmente o peregrinamente estemos viviendo. Muchas veces, ¿verdad?, caemos en el error de aferrarnos absolutamente a lo que significa la vida en este mundo. Nuestras confianzas están puestas, ¿verdad?, sobre aspectos materiales, sobre estructuras, sobre organizaciones, sobre personas. Y precisamente la estabilidad nuestra, emocional, afectiva, ¿verdad?, económica, descansa en ese aferrarnos que surge en nosotros, ¿verdad?, como incluso muchas veces como algo desesperado para proveernos seguridad, para proveernos logros, éxitos, para proveernos reconocimiento, para proveernos, ¿verdad?, honra, para proveernos, ¿verdad?, para nuestras necesidades. Y nuestra vida gira en esa dependencia, ¿verdad?, desde donde nuestra práctica espiritual o nuestra relación con Dios es un dato. Y es parte, ¿verdad?, de una canasta de consumo, así como, ¿verdad?, se calcula el IPC con una canasta de productos y de bienes, ¿verdad? Lo espiritual y lo religioso forma parte de esa canasta. Pero el llamado absolutamente, ¿verdad?, es a entender que nuestro país, que nuestra nación, que nuestra ciudadanía, ¿verdad?, obedece a otra lógica, es otra realidad. No somos de aquí. Y esta condición, ¿verdad?, no necesariamente debiera imprimirle alguna soberbia de parte nuestra o un discurso, ¿verdad?, discriminatorio, negativamente hablando, sino que es lo que Dios ha querido revelarnos desde el momento en que Él se reveló a nuestra vida y su gracia y su misericordia alcanzaron nuestro corazón. Y este es un principio transversal. Si uno revisa, ¿verdad?, el trato que Dios tuvo para con su pueblo Israel, ustedes se van a dar cuenta que este principio siempre estuvo presente. Lo hemos leído otras veces en Levíticos capítulo 18. Si usted revisa su Biblia, en Levíticos capítulo 18, Dios le habla a su pueblo Israel, versículo 1. Si me acompañan, dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. Versículo 3. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo.
no se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Es decir, los llamaba a una diferenciación. Si bien ustedes estuvieron, si bien ustedes van a estar, ustedes me pertenecen. De tal manera, ¿verdad?, que a donde yo los llevo, ustedes deben vivir como yo quiero que vivan. El propio Dios establece, ¿verdad?, esta realidad en un pueblo, como el pueblo de Israel, y que se traspasa a la iglesia para vivir, ¿verdad?, inserto en una realidad, pero que no le es propia, en el sentido, ¿verdad?, de que, al igual que como lo hizo Dios con Israel, este pueblo, la iglesia, debe vivir conforme a principios, a normas, a preceptos, a ordenanzas, a mandamientos que provienen de la palabra de Dios. Ustedes son extranjeros y peregrinos. ¿Y cuál es la razón, verdad, por la cual Pedro les recuerda a los hermanos, verdad, esta condición? Precisamente, verdad, porque a continuación, en el mismo versículo 11, plantea el riesgo de no entender esto, plantea el riesgo de mimetizarse con el mundo, plantea el riesgo de adherir, ¿verdad?, con el mundo. En este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Que se aparten de los deseos, ¿no?, el riesgo de la influencia del mundo. Fíjense que, echando una miradita, ¿verdad?, en el griego, para entender un poco el énfasis de estas palabras de Pedro, cuando él habla, ¿verdad?, de los deseos pecaminosos, fíjense que la estructura gramatical que hay ahí las palabras en griego, los verbos, la idea que está poniendo Pedro, ¿verdad?, es aquello que, y el verbo que ocupa, ¿no?, que pone el corazón sobre, ¿no?, esos deseos pecaminosos, ¿verdad?, me habla de la pasión que muchas veces o lo que ponemos sobre otra cosa. Eso significa, ¿no?, es decir, cuando estos deseos violan los límites, ¿verdad?, y nos llevan a anhelar, a codiciar, a tener, a vivir, a ser como el mundo es, hasta el extremo, ¿verdad?, de que violenta absolutamente los mandamientos, los principios y la voluntad de Dios para nuestra vida. Algo que experimentó el pueblo de Israel. Por eso que Pablo también, ¿verdad?, hila este mismo principio a los hermanos de Roma, cuando ahí en Romanos 12:2, es un pasaje muy conocido, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No permitan ser moldeados. Hay un riesgo en esto. Esta exclusividad o este cuidado, este hecho de verdad de entender, ¿verdad?, que no somos de este mundo, la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, es importante comprenderlo porque en ello está la vida eterna o la muerte eterna, porque la influencia es muy fuerte. Y esa influencia es tan fuerte que no hay que hacer cosa, ¿verdad?, que antepongamos a los principios del reino, antepongamos a la voluntad de Dios, esta pasión, ¿verdad?, desmedida que puede brotar de nuestra naturaleza por sobre, estoy tratando de hacer una paráfrasis de lo que Pedro escribió, por sobre aquello que es realmente relevante e importante. Por consiguiente, tengan cuidado. Tengan cuidado. Jesús lo dijo en su oración en el capítulo 17 de Juan. Están en el mundo, pero no son del mundo. Si nosotros no logramos entender, ¿verdad? Fíjense, es maravilloso darse cuenta cómo estos principios son transversales. Cuando el mundo influencia nuestra vida, y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, la sal se vuelve insípida y ya no sala, y es desechada y es hollada. Es decir,
parábola que usa Jesús, esa enseñanza que usa Jesús, es la misma que está repitiendo Pedro, ¿verdad? Con sus palabras, años después, pero que obedecen al mismo principio. Y que es exactamente el mismo pensamiento de Pablo. No permitan que el mundo los moldee, no se dejen domesticar, no pierdan la capacidad de asombro. No permitan que el mundo los influencie. Y fíjense que estos dos versículos están en el contexto de esta carta, ¿verdad? En que Pedro les plantea el desafío de la santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Esa es una parte que reproduce Pedro, ¿verdad? Y que está en el Antiguo Testamento, que es algo que Dios le dice al pueblo de Israel ahí en Levíticos. Porque la influencia es muy fuerte. Y si somos sinceros, hermanos míos, y examinamos el quehacer nuestro, el quehacer de la iglesia, de nuestra vida, debemos reconocer, ¿verdad?, que hemos recibido y tenemos mucha influencia. Hasta tal punto, ¿verdad?, que hay aspectos que nos resultan confusos, que no sabemos qué es correcto, dónde está el límite. Incluso nuestro lenguaje, ¿verdad?, ha aceptado ciertas cosas. Hay situaciones, hay prácticas que hoy día no nos sorprenden ni nos escandalizan. Y pareciera, ¿verdad?, que con el correr del tiempo, cada vez nosotros somos absolutamente más permeables para aceptar, para entender, para justificar, ¿verdad?, aquello que muy probablemente a los ojos de Dios es abominable. Abominable. Cuando uno lee, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, yo les animo a leer Isaías, por ejemplo, Jeremías, el pecado de Israel, Isaías, los primeros capítulos, del 1 al 5, lo mismo Jeremías, uno logra advertir la consecuencia, ¿verdad?, de la influencia que tuvo Israel por haberse mezclado y por haber aceptado, ¿verdad?, esa intromisión de los pueblos vecinos, los pueblos paganos. Si usted revisa Levíticos capítulo 18, recién leímos hasta el versículo 3, si usted sigue leyendo ese capítulo se va a dar cuenta, por ejemplo, de muchos pecados en el ámbito de la sexualidad que se hacían, ¿verdad?, en aquellas naciones que ocupaban Canaán antes que Israel llegara. Aberraciones. Pero que ayudan a entender, ¿verdad?, el llamado de Dios para vivir en ese mismo lugar, pero con los valores y los principios del reino. El ejemplo más hermoso que tenemos, ¿verdad?, de alguien que vive, ¿verdad?, en medio de su contexto y que se relaciona, ¿verdad?, con su mundo, y mantiene incólume el mensaje recibido, ¿verdad?, y lo que Dios le ha dicho, es Jesucristo. Jesucristo no construyó un monasterio, ni se fue a la montaña, ¿verdad?, para vivir este evangelio y bajar, sino que Él, su humanidad, la desarrolló en ese contexto, en esa cultura. Por consiguiente, ¿verdad?, no estamos llamando a alienarnos o a enajenarnos, ¿verdad?, o a relegarnos o a enclaustrarnos para vivir estos principios en una burbuja. Y por eso que el llamado permanente de Dios, cuídense, no permitan, renuévense, ojo con sus pasiones, porque la lucha es fuerte. Y cuando somos incentivados y estimulados y no hemos tenido cuidado, ¿verdad?, de nuestra intimidad y de nuestra relación con Dios, aparece esta pasión, deseos pecaminosos, estoy parafraseando, que sobrepasa, que rompe, ¿verdad?, los límites. Y nos encontramos, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, haciendo lo que nunca antes pensamos que íbamos a hacer. ¿Usted ha vivido eso? Yo lo he vivido. Antes que el Señor hiciera su obra, cosas que nunca
pensé que yo podía hacer o decir. Y aún con el conocimiento de Dios, hermanos. Porque es nuestra naturaleza caída. Entonces, este no es un llamado fome. Aquí no está hablando de, porque lamentablemente a veces somos tan reduccionistas, ¿no? Los evangélicos no fuman, no toman y no bailan. Entonces, como no fumo, no tomo, no bailo, soy buen evangélico. Esto es mucho más profundo. Hoy día vivimos en nuestra realidad cristiana el flagelo del divorcio, de la violencia intrafamiliar, del adulterio, de la pornografía, de la mentira, de la codicia. ¿O no? Por consiguiente, ¿verdad? Hoy vivimos exactamente el mismo riesgo y el mismo peligro. ¿Y por qué creemos que somos mejores? Como decía Janet, en cierto sentido, porque venimos en un día tan frío como este a la iglesia, ¿eso nos hace distintos? Y quien no vino es menos espiritual. No es eso, hermanos. Lo que está señalando Pedro definitivamente, ¿verdad?, es algo bastante más profundo. Y fíjense cómo él continúa. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, versículo 12, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes. Fíjense, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. Observen sus vidas y glorifiquen a Dios. ¿Se recuerdan quién dijo y enseñó exactamente lo mismo? ¿Se acuerdan o no? No todo al mismo tiempo. Porque no escuché nada. Jesús en el Sermón del Monte, cuando él dijo: vosotros sois la luz del mundo, iluminen para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es exactamente lo mismo. Increíble, ¿no? Pedro transmitiendo lo que escuchó y aprendió de su Señor. Lo transmite ahora, 30 años después, 40 años después. Es decir, esto tiene que ver no con la influencia que el mundo ejerce en nosotros, sino tiene que ver con la influencia que nosotros debemos ejercer sobre el mundo. Es absolutamente al revés. De tal manera, ¿verdad?, que nuestra conducta, y cuando estamos hablando de conducta, no se olviden que él ha hablado anteriormente de nuevo nacimiento. Por consiguiente, no estamos hablando, y lo voy a repetir como lo he hecho otras veces, ¿verdad? No estamos hablando de esta conducta ciudadana, republicana, ¿verdad?, de un buen padre de familia, ¿verdad?, y que se esmera, un hombre. No, estamos hablando de una transformación de vida, porque este mismo hombre, Pedro, en los versículos anteriores, ha hablado, ¿verdad?, de un nuevo nacimiento. Por consiguiente, ¿verdad?, la motivación que hay en esto de vivir bien, de ser ejemplo, es la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Como conversábamos, ¿verdad?, el miércoles pasado en el grupo de varones. Hacerlo todo para la gloria de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que cuando vean los incrédulos, es un término que usa Pedro, ¿verdad?, aquellos que no conocen al Señor, que rechazan al Señor, que dudan, que se apartan, ¿verdad?, puedan ver a través de nuestros actos y de nuestra influencia la gloria de Dios. Y eso solo es posible, ¿verdad?, cuando las motivaciones por las cuales vivimos y para lo cual vivimos son las correctas delante de Dios. ¿Y cuáles son las correctas delante de Dios? Su gloria, no la nuestra. Y para vivir esa experiencia, ¿verdad?, de tal manera de que lo que digamos y lo que hagamos sea realmente una influencia, necesitamos entender lo que es morir, lo que se nos compartía hace un momento.
Porque cuando mis motivaciones, ¿verdad?, son las correctas y yo busco la gloria de Dios, necesariamente significa, ¿verdad?, que no busco el reconocimiento ni la honra mía. Y lo que decido hacer solo tiene como meta y propósito la voluntad de Dios para mi vida. Por eso que Pablo dice, en el versículo 2 del capítulo 12, ¿no?, de Romanos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Personas nuevas. Pero donde Dios ha obrado. Donde Dios ha regenerado. Donde Dios ha perdonado. Y solo de esa manera es posible enfrentar la tremenda fuerza, la poderosa fuerza, ¿verdad?, de una sociedad, de una cultura que es gobernada por el príncipe de las tinieblas, por nuestro enemigo, el diablo. Nuestro enemigo, el diablo. La lucha es muy fuerte, hermanos y queridos. Y todos, cual más, cual menos, tenemos heridas y hemos sufrido bajas en esta guerra. Nuestra propia vida, nuestros hijos, nuestra familia. Pero no sé si entendemos la trascendencia de lo que significa, ¿verdad?, el reino de Dios en este tiempo y sus prácticas, sus principios, que Dios nos pide a nosotros vivamos en estas condiciones. Somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hemos sido transformados por Dios, hemos sido llamados por Dios. Nuestra seguridad y nuestra certeza no está en estos logros materiales, académicos, ¿verdad?, o institucionales, que muchas veces nos mueven el piso, muchas veces afectan nuestra fe. Nuestra seguridad está puesto en este Dios que nos llamó y que nos puso. Jesús se lo dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Esa es la realidad de los discípulos y las discípulas. Y Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, ¿no? Son principios, hermanos queridos, que muchas veces olvidamos y la palabra del Señor nos lo reitera porque estamos llamados a vivir este evangelio allá afuera, que fue precisamente la lógica que motivó esta carta. Hermanos, no se desanimen. Ustedes fueron alcanzados por la obra de Dios, fueron transformados, ustedes nacieron de nuevo. Es cierto que están viviendo dificultades, pero ojo, cuidado, porque esas dificultades Dios las permite para que su fe sea fortalecida y ustedes finalmente lleguen al día de la salvación. No se olviden que son extranjeros y peregrinos. No se olviden que vuestra ciudadanía, es decir, aquello donde ustedes están realmente invirtiendo, no son en tierras ajenas. Nadie construye en tierra que no le pertenece. Construimos en aquella propiedad que es nuestra. Obvio. Aquí es lo mismo. Por eso que Jesús plantea, ¿verdad?, de que tenemos tesoros o tenemos un lugar donde se está construyendo en el cielo, y que lo toma Pablo también. Cuando él habla de esta mansión. Sin embargo, nosotros perdemos la perspectiva.
Y dejamos, ¿verdad?, que el mundo nos influencie y nos quita la paz, hermanos queridos. Nos quita la paz. Nos quita la paz. Tal vez no estemos metidos en pornografía, ¿verdad?, ni en adulterio, ni esas cosas, pero sí estamos sobre requete recontra endeudados. Y hasta la tarjeta VIP está endeudada. Y esa condición, ¿verdad?, nos quita absolutamente la paz y me hace, ¿verdad?, dudar de la provisión de Dios. Porque aún no me dan el crédito, ¿verdad?, el de la compra de cartera. Porque la tasa de interés era bastante buena, entonces si me dan ese crédito, yo mato todas las otras tarjetas y me quedo con una sola cuota con una tasa de interés bastante más baja. Señor. Pero el mundo ha influenciado en nosotros. Perdonen que diga esto, queridos hermanos, pero hay muchas maneras de influenciarnos. Basta con encender la televisión o internet. Ahora que tenemos nietecitos en la casa, nunca habíamos estado tan atentos a los monos animados. Y cuando hay sospecha de algo, ¿verdad? Yo en ese sentido soy medio complicado. Si está mi señora aquí, mi hija, medio complicado. Pero no fui así con mis hijos. Y ya tengo 59 años. Por ahí alguien dijo, y lo he escuchado, ¿no? ¿Cómo no haber conocido al Señor antes? Pero ya lo conocemos. Y solo por su gracia y su misericordia. Y Él dijo que nuestros pecados estaban absoluta y totalmente perdonados. Por consiguiente, la exhortación no es para mirar hacia atrás y culparnos, ¿verdad?, o frustrarnos. La reflexión es para animarnos y para pensar, ¿verdad?, en cómo yo debo tomar decisiones hacia adelante y comprender la gracia de Dios a mi vida. La gracia de Dios en mi vida. Por eso que es fundamental, ¿verdad?, esta comunión con el Espíritu Santo, esta lectura de la Biblia permanente, esta reflexión, esta oración. Porque hay tantos escenarios en la vida, queridos hermanos, que enfrentamos a diario, en los distintos ámbitos en que vivimos la vida. Y en cada uno de ellos, y frente a cada desafío, rige el mismo principio: que nuestra vida sea testimonio, de tal manera que se glorifique a Dios. No nos olvidemos que estamos de paso. Cuando uno revisa, por ejemplo, y con esto termino, Lucas capítulo 10, que es el relato del envío de los 70, una de las cosas que llama la atención, ¿verdad?, cuando Jesús los envía, es el sentido de urgencia, ¿no? No se detengan, no se pongan a conversar en el camino, dice Jesús, sino que vayan de una aldea a otra. Y lo segundo, la sencillez con que los envía, ¿no? No tomen ni mochila, sino que vayan, ¿no? Ni sandalias, vayan. Pasen a comer donde los inviten y comen, ¿verdad?, en ese lugar. Hay un sentido de urgencia, pero también, ¿verdad?, de peregrinaje, de sencillez, de oportunidad, de motivación, de meta, que en medio, ¿verdad?, de esta influencia y en medio, ¿verdad?, de esta presión, es evidente que muchas veces se nos confunde. Por eso que es importante recordar esto. No nos olvidemos que no pertenecemos, sino que estamos de paso y vamos hacia algo, ¿verdad?, que es mucho más potente y poderoso.
donde ni el orín ni la polilla corrompen. Esa es la realidad, querido hermano, y eso debiera fortalecer nuestra fe. Tenemos que seguir viviendo hasta cuando el Señor diga, ¿no es cierto? Pero en cada uno de nuestros actos y dichos, glorificar su nombre. Tengamos un momento de oración. Le invito a que cierre sus ojos.